Listo, me salió un mensaje acá. Bueno, y por última parte, en la última escena miramos al otro personaje. Este personaje se llama Manolito. Listo, voy a cambiar aquí la diapositiva. Miramos entre las características de este personaje, que es la representación del personaje capitalista, materialista, preocupado solamente por el dinero. Dice que sueña con tener una cadena grande de supermercados, ser muy rico. Pone ejemplo a los Rockefeller, que son una familia muy poderosa. Y si bien su desempeño en la escuela es pobre en muchos aspectos, en cuestión de las matemáticas y el dinero no falla. Listo, como podemos ver entonces, Manolito es una persona interesada en el dinero. Esto nos ayuda a entender un poco más por qué él se expresa en la forma en que se expresa en la última viñeta, en la última escena. Listo. Entonces, bueno, aquí llega Manolito y dice que las ideas de Felipe son ingenuas. ¿Por qué son ingenuas? Precisamente por el modo de vida que tiene Manolito. Él es un personaje materialista, le interesa el dinero, poco le conviene que la gente se aleje de ese pensamiento porque nos está diciendo que él es comerciante, ¿listo? O pues lo es su papá. Entonces él defiende su punto de vista y emplea también su sentido crítico de acuerdo a los intereses pues, que él está proponiendo ahí. ¿Listo? Entonces miramos en esta escena que todos, de acuerdo a la situación, proponen sus puntos de vista. Pasemos a esta última viñeta. Listo, esta última viñeta. Vemos a Mafalda analizando su futuro. Tal vez le gusta aprender idiomas y por eso se imagina trabajando como traductora o trabajando como intérprete. También vemos pues que aquí pone en marcha nuevamente su pensamiento crítico. Ella imagina las posibilidades, las oportunidades laborales. Por ejemplo, en este caso, se imagina que ella pueda trabajar en la UN. Deduzco que son las Naciones Unidas. Supongamos que sean las Naciones Unidas. Entonces recordemos que las Naciones Unidas es una organización cuyo propósito principal es el mantener la paz y la seguridad en el mundo. ¿Listo? Pero hay que destacar que cuando hay dichas reuniones de las Naciones Unidas, también sus miembros no pueden llegar a estar de acuerdo en sus políticas, pueden haber enfrentamientos, pueden haber disputas, perdón, pueden haber discusiones. Entonces vemos aquí en la última escena que Mafalda emplea su sentido crítico y también prevé esa situación. Entonces, a modo de humor, ella se adelanta y piensa que tal vez también necesita aprender un arte marcial, por ejemplo, el judo. Listo. Entonces ella dice que también es necesario aprender un arte marcial para hacerle frente, pues en el caso de posibles conflictos entre ellos. Listo. Entonces miramos aquí que cada personaje emplea su sentido crítico, emplea su pensamiento crítico acorde a la situación. ¿Listo, chicos? Ahora, vamos a ver las características del pensamiento crítico. Vemos que entre las características está la mente abierta, el coraje intelectual, la agudeza, la autorregulación, el cuestionamiento permanente, el control emotivo y la valoración justa. Voy a pasar a explicar cada una de forma resumida. Listo. Si hay estudiantes que llegaron tarde, por favor, me anotan el nombre, como ya me listé al comienzo, anotan el nombre en la parte de chat. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, voy a proceder a seguir explicando. Vemos lo de la mente abierta. En cierta forma, nos dice que mantener la mente abierta nos permite, en primer lugar, tener tolerancia por las ideas de las otras personas, independiente si esas ideas nos apoyan, si están de acuerdo o si están en contra. ¿Listo? También hace referencia en esta primera parte a poder aceptar que también nosotros podemos estar equivocados. Eso en el caso de la mente abierta. En el coraje intelectual, podemos decir que esta parte enfatiza o se refiere a expresar lo que pensamos de forma clara, de forma sólida, con valentía, respetuosa, independiente de lo que nos digan, ¿listo? Independiente si aceptan nuestras ideas, si las rechazan, si nos critican. En cierta forma, debemos ser inmunes a este tipo de ataques. Incluso, chicos, les comento
Así ustedes hagan las cosas bien, así ustedes piensen bien, así ustedes se expresen bien, se expresen correctamente, traten de hacer las cosas justas, siempre habrá alguien que los va a criticar. Eso tengan seguro que no todos van a recibir en buena forma lo que ustedes hacen. Siempre va a haber alguien que los va a criticar. Entonces el quid del asunto, el propósito, es que sencillamente hay que aceptar que en este mundo hay personas así, que hay gente así, y eso no debería ser problema. Listo, con eso no se puede luchar, sino aceptar las ideas, aceptarlas de forma respetuosa y nada más. Listo, vemos la agudeza perceptiva. Por ejemplo, aquí podemos encontrarnos con situaciones donde la gente no estará de acuerdo con nosotros, como yo les decía antes. Tal vez ellos puede que tengan la razón, tal vez la tengamos nosotros, estemos equivocados nosotros. Entonces el propósito de esta agudeza es el de identificar lo que nos quieren decir, y si estamos en alguna situación incorrecta, debemos aceptar humildemente lo que nos intentan corregir, o también podemos reforzar lo que vemos que las otras personas nos apoyan con sus ideas. ¿Listo? Vamos a la segunda parte de las características. Bueno, vemos la autorregulación. A ver, aquí la autorregulación, chicos, creo que va de la mano junto al control emotivo, que lo vemos más abajo, ¿sí? Eh, a ver, aquí puedo decir que esta parte enfatiza, nos aclara, al no dejarnos afectar por las ideas, las acciones o las críticas de los demás, como les decía antes. Así hagamos las cosas bien, muchachos, siempre puede haber que alguien vaya en contra de nuestras ideas. Hasta incluso por amargarnos la vida puede que suceda, ¿listo? Entonces, así hagamos las cosas bien, alguien nos puede criticar. Entonces, la idea radica en mantenernos firmes, que no nos dejemos provocar, controlar nuestras emociones, controlar nuestras acciones. Recuerden que en esta vida, chicos, ustedes luchan por ustedes, tal vez su familia también en algunos casos los ayuden, pero el progreso siempre va a ser de forma personal, siempre va a ser un progreso interno, ¿listo? Por ejemplo, no sé si a ustedes les haya pasado que quieran algo para su vida y encuentran personas que no están de acuerdo, que los tratan de desanimar, que los critican. A veces puede pasar que los critican o les hacen una crítica constructiva, pero por otro lado también los quieren desanimar solo por criticarlos, ¿listo? Entonces, en este caso, lo recomendable es tener como un control emocional fuerte para no estallar, para no reaccionar de una forma inadecuada, ¿sí? Porque pues yo recuerdo un dicho, muchachos, que dice más o menos así, ojalá me acuerde muy bien, que dice que no hay que discutir con un necio porque te rebajará a tu nivel y te ganará en su propio campo de batalla, ¿listo? O sea, cuando ustedes tengan confrontamientos, tengan discusiones con otra persona, primero hay que analizar qué grado de inteligencia tiene la otra persona, si está en lo correcto, lo incorrecto, porque lo peor que podemos hacer es que si alguien nos quiere refutar alguna idea y sabemos que está equivocado, sería error de nuestra parte seguir intentando convencerlo de que piense distinto. Sí, es como convencer, por ejemplo, en el personaje de Mafalda a Manolito, tratar de convencerlo de que la cultura es más importante que el dinero, porque pues a él no le va a interesar. A ver, vamos con control, cuestionamiento permanente. Bueno, aquí prácticamente nos invita a dudar de todo, siempre darnos el beneficio de la duda, a seguir investigando al respecto. Por ejemplo, en mi caso, ustedes deben analizar y pensar allí en sus casas, cuando estoy dando la clase virtual, pensar que será que el profe de ética tiene la razón, será que nos está diciendo la verdad, será que habla pura carreta el profe, ¿no? Entonces no es conformarse con lo que la gente les diga o con lo que yo les diga, sino que también ustedes tienen que hacer su labor de investigación y comprobar pues de lo que yo les estoy hablando es verdadero. Y eso se aplica pues a todos los casos de la vida, muchachas. Vamos con control emotivo. Eso ya les había explicado, va de la mano igual que la autorregulación, aprender a controlar las emociones. Listo, y nos queda como característica final
La valoración justa, ¿listo? Listo, la valoración justa, podemos decir eh, que intentemos comprender lo que nos dicen, intentemos comprender de una manera justa, coherente con la situación, sin involucrar estados de ánimo, sin involucrar sentimientos o emociones, ¿listo? Por ejemplo, si decimos actuar o si decidimos expresar algo, debe ser cuando estemos calmados, siendo sensatos con la situación, no debemos dejarnos llevar por los impulsos, tener en cuenta que cada uno de nosotros pensamos y tenemos ese razonamiento con respecto a un suceso determinado, podemos tener un pensamiento diferente, una idea, un proyecto a futuro, por ejemplo. Entonces la clave aquí es tomar la decisión sin apuros, tomar la decisión pensando. La idea clave es demorarse más pensando que hablando, ¿listo? O demorarse más pensando que actuando, no dejarnos llevar por esos impulsos y analizar la situación de una forma adecuada, de una forma coherente. Listo, vamos ya por última parte. Nos dice cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico. Miramos acá, prácticamente es el resumen de lo que les sale anteriormente, pero nos da prácticamente un resumido los pasos o los tips para desarrollar el pensamiento crítico. Nos dice que debemos cuestionar, no dar las cosas por sentado, no asumir que la información que nos llega es confiable, incluso ustedes tienen que cuestionar lo que les estoy diciendo en este momento. ¿No? Lo que les decía, ¿será que yo digo la verdad? ¿Será que les hablo carreta? Ustedes tienen que también contrastar la información. Recuerden que en Internet o en televisión o donde ustedes puedan adquirir información o también con un amigo o con la familia, muchas veces las cosas que nos cuentan son, son hechos falsos, son hechos que no pasan, tal vez exageran, ¿listo? Entonces el propósito de cada uno es no conformarse con lo que nos dicen, sino también corroborarlo con otras fuentes. Nos dice que debemos establecer objetivos, crear un plan de acción. Por ejemplo, ustedes ya les han hablado del proyecto de vida, ¿sí? Nos comenta que hay que investigar, buscar información, argumentos, opiniones, incluso que sean contradictorias, y también analizar las razones para llegar a conclusiones propias. Nos dice que debemos buscar argumentos, opiniones, como les decía, si hay información contradictoria. Debemos ser estables con nuestros argumentos, tener esa personalidad, ese carácter sólido al momento de expresarnos, de asumir alguna situación, de llegar a tener algún tipo de decisión, hacerlo de una forma adecuada, estable, con razonamiento. ¿Sí? También nos dice, como última parte para desarrollar el pensamiento crítico, analizar, evaluar los problemas por partes. ¿Listo? Es decir, dividir la situación, dividir el problema con el propósito de analizarlo, visualizarlo y llegar a una mejor comprensión. ¿Cómo podemos diferenciar una persona de pensamiento crítico o una persona que tenga poco pensamiento crítico? Entonces nos dice aquí que un pensador crítico entiende la conexión existente entre las ideas que nos llegan y las ideas que nosotros proponemos. Listo, establece y determina el grado de importancia de los argumentos, dice que es capaz de reconocer argumentos, de construir, analizar, evaluar de las ideas de los otros. Esa persona reconoce argumentos, es capaz de identificar errores, es capaz de identificar inconsistencias en su razonamiento, en sus ideas. Listo, tiene la capacidad de enfrentar los problemas de manera sistemática y consistente. Y por último tip o última característica, la persona es consciente y reflexiona acerca de sus propias creencias, sus propios pensamientos y valores. ¿Listo? Voy a dar paso, chicos, ahorita. Eh, Les voy a compartir la pantalla completa. Les voy a explicar el taller que vamos a hacer. Son preguntas muy fáciles. eh, Son preguntas cortas.
Yo creo que no se van a demorar más de 10 minutos haciéndola. Esto ya estaba en el tablón desde hace rato. Ya 3 me han presentado la tarea muy bien, ya se han adelantado en hacerla. Igual esto no tiene complicación. Entonces, lo que yo pregunto aquí, voy a preguntar 3 cosas. En primer lugar, explique con sus propias palabras la importancia del pensamiento crítico. ¿Listo? Eso por un lado. Como segunda opción, me van a decir qué sucedería si las personas, perdón, ¿qué sucedería si las personas no tuvieran sentido pensamiento crítico? ¿Listo? Entonces, en la primera parte, en la pregunta A, me van a decir, profe, yo considero que el pensamiento crítico es importante porque me ayuda a tener una mejor visión de la vida, me ayuda a tomar decisiones acertadas, tal vez yo no me afano tomando decisiones que me puedan perjudicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? En la segunda parte, ¿qué pasaría si las personas no tuviesen sentido crítico? ¿Ustedes qué piensan que las personas harían? ¿Será que los lleva por buen camino? ¿Cómo serían emocionalmente? ¿Sería importante? ¿No sería importante? ¿Listo? Eso ya es de acuerdo a ustedes cómo lo entienden. No quiero que me copien y me peguen. Así sea con sus propias palabras, así sea de una forma corta, decirme lo que ustedes piensan. ¿Listo? Y en esta tercera parte, teniendo como ejemplo el siguiente relato, me van a dar un ejemplo que ustedes hayan vivido en su diario, ¿listo? En su transcurso cotidiano, ¿listo? Por ejemplo, según el ejemplo, podemos ver, es el caso de Antonio, un joven de 17 años, dice que él tiene una panadería familiar, donde toda la vida el papá lleva haciendo pan, parece ser que ya llevan desde hace mucho tiempo haciendo pan. Dice que el papá está convencido de que la única forma para hacer crecer la panadería, para hacer crecer su negocio, es trabajando duro, contratando más personas. ¿Sí? Dice que tendrían que conseguir un local más grande, más amplio, para poder expandirse. Entonces aquí entra en juego el pensamiento crítico de Antonio. Él cuestiona las ideas del papá, menciona que, o se pone a pensar, y dice que para llegar a tener pues mayor auge en los negocios con su empresa, analiza y dice que será que necesitan un local más grande, si necesitan contratar más personal, piensa en alguna forma de conseguir más panes. Entonces él se pone a investigar, incluso proponen automatizar algunas tareas, por ejemplo, hacer planes mientras duerme. Hablamos aquí de hacer una máquina que haga los procesos mecánicos, ¿no? Mientras ellos descansan. Mira infinidad de posibilidades. Dice que también puede usar herramientas que ya existen, como les decía, aprender robótica, programación. Entonces, en fin, este chico Antonio concluye que los procesos que necesitan no requieren de gran infraestructura y que están acordes a su posibilidad de conseguirlos, porque él es joven y tiene ganas de aprender. Listo. Aquí les dejo la diapositiva de la presentación. También les dejo un video para que refuercen la idea del pensamiento crítico. Listo. Y en base a toda esta información me contestan estas preguntas. La tarea está hasta el 14, creo, el 14 de octubre. Tienen mucho tiempo, pero les recomiendo hacerlo de una vez. Listo, para que vayan librándose de actividades y no se les acumule al final del periodo. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la sustentación de hoy, del pensamiento crítico? ¿Quieren aportar algo? ¿Alguna duda con respecto al taller? Profe, ese que dice ética 1. El taller es el que dice ética 1. Yo les digo acá. Pero miro cómo puse en el... Profe, Sí, ¿para cuándo es el taller? el taller esa fecha máxima es hasta el 14 de octubre, creo que lo puse, sí. Pero resuélvanlo antes, muchachos, para que no se les acumule. Igual las preguntas son muy fáciles. Entran, el título de la actividad se llama Sentido Crítico, reto 1, ¿listo?
Ahora modifico completamente el nombre para que no se pierdan. Le voy a poner reto 1, pensamiento crítico, sentido crítico. Y me presentan esa actividad. La pueden presentar a través de un documento de Word, bien ordenados, justificados. ¿Sí? Emplean pues lo que es la presentación, escriben su nombre. Y si no tienen posibilidad de hacerlo por el computador, pueden hacerlo en una hoja o en un cuaderno. No sé si ustedes tengan un cuaderno de ética. Lo escriben a mano y me envían la foto. Entonces tienen las dos opciones, la foto, tener el cuaderno a mano o presentarlo el trabajo a través de un documento Word. ¿Listo, chicos? Listo, profe. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, realmente digo que quedó bastante claro el tema. Listo. De todas formas, como esta clase está grabada, lastimosamente me olvidé grabarla desde el comienzo, pero se entiende. Igual la voy a subir a YouTube. También tengo la clase con el grupo de 10-3. Esa la pueden encontrar en el canal de YouTube. Una vez yo les dé el enlace, pues acceden al canal de YouTube. Ahí tengo todas las clases que estoy dando acá en la institución. Si quieren ver la clase, ya como grabé tarde, pueden ver la clase del otro grupo, no hay problema. Pero yo creo que con las preguntas que les hice está más que sobreentendido todos los conceptos. ¿Listo? De todas formas, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir al correo institucional o si quieren aprovechen de una vez me preguntan y de una vez pues solucionamos eso. ¿Listo, chicos? Si nadie más tiene alguna pregunta, pues ya para dar finalizada la clase y que aprovechen esta media hora que tienen pues libre porque la clase de todas formas va hasta las 10. Aprovechen esta media hora e intenten entregar el trabajo de una vez. Listo, profe, muchas gracias. Vale, chicos, entonces si no hay alguna pregunta más, pues ya finalizamos la clase. Nos miramos dentro de 15 días, muchachos, porque la próxima semana hay receso estudiantil. Y ya, listo. Entonces tengan un buen fin de semana, muchachos, que les vaya bien el día de hoy. Y no se olviden de entregar a tiempo los trabajos. Igual, profe, chao. Bueno, muchachos, dale que estén muy bien entonces, chicos. Hasta luego.